Bienvenidos una vez más a este canal donde revisamos los casos más intrigantes y aterradores. Hoy les traemos un caso muy especial, injusto. Desde el sistema legal le arrebataron a su hija, a Leonardo Fornerón. Prepárense y quédense hasta el final para obtener todos los detalles y conocer qué fue del caso Fornerón. Imagínense ustedes, un día cualquiera, están en pareja, se separan y luego de un tiempo te enteras de que tienes un hijo, una hija, y que ésta fue adoptada sin tu supervisión, que desde el sistema legal aprobaron todo esto, trataron de sacarte a tu hija. Y sin embargo, no te dieron ningún tipo de aviso, que te arrebataron tu hija a la fuerza, sin que pudieras hacer nada. El sistema legal lo acompaña. Eso fue exactamente lo que le pasó a Leonardo Fornerón. Un día cualquiera, como este, un 16 de junio, en el año 2000, en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, nacía en un policlínico privado Milagro Fornerón. Nada más para que al día siguiente sea llevada y adoptada por unos padres de Buenos Aires sin el consentimiento de su padre biológico y con la aprobación del defensor de menores. Aproximadamente 20 días más tarde, Leonardo, por amigos de él, se entera que su ex mujer ha tenido una hija. Habla con ella, sin embargo, ella le niega la paternidad de esa hija. Le dice que está con una tía, cuando en realidad ya fue adoptada y llevada a Buenos Aires, sin su consentimiento. Leonardo, intrigado por este suceso, quería averiguar la verdad. Él sospechaba que era su hija y fue a la justicia para averiguarlo. Hizo el respectivo proceso y el juez le concedió que se haga una prueba de ADN. Esta resultó positiva, indicando que la paternidad era de Leonardo Fornerón. Él inició una movida judicial para conseguir que se le devuelva a su hija. Él no había firmado, él no había consentido la adopción. Así que inició todos los trámites para que se hiciera justicia y le devolvieran a su hija. Sin embargo, el juez no lo tomó tan fácil. Dijo que primero había que hacer un peritaje psicológico, una pericia de una psicóloga que indicó que solo sería dañino separar a Milagros de la familia que ya tenía, que sería traumático hacer un traspaso de ese estilo por los vínculos que había generado en ese tiempo. Indicó también que los padres eran profesionales, que estaban en una buena situación socioeconómica, indicándole claramente que por ser más humilde, que por ser trabajador, no merecía tener a su hija. El juez, basándose en este peritaje y con sus propias palabras, agregó que por su situación, al no estar casado, al estar soltero, si se le daba a su hija a él, no iba a disponer de una figura materna. Y le indicaron repetitivamente que la situación económica favorecía que se diera a la familia de Buenos Aires. Esto es un punto de inflexión. Realmente quiero saber qué es lo que ustedes piensan. ¿Acaso no tener dinero? ¿Acaso no estar en la mejor situación económica significa que uno no se merece que le den a su hija, que se la arrebaten? Déjenme en los comentarios sus reflexiones y qué es lo que piensan. El 17 de mayo de 2001, el juez dictaminó que se le debía dar la guarda temporal a los padres adoptivos. Básicamente, lo que hizo fue decirle, bueno, este trámite va a demorar, tenemos que resolverlo. Mientras tanto, por un año, Milagro se va a quedar con los padres adoptivos. Al mismo tiempo que se estaba resolviendo el tema de la guarda de Milagros,
Fornerón quería hacer una denuncia por lo sucedido, una denuncia penal. Él primero sospechaba y luego confirmó, por cosas que hablaremos más tarde, que la hija de él había sido entregada a cambio de dinero. Él fue a su abogado y le dijo: tenemos que denunciar esto. Básicamente se vendió un bebé, se vendió una vida. Y él dijo: vamos a denunciarlo. Pero esto era en el año 2001. Y el Código Penal argentino tenía un agujero muy importante. No estaba escrito, no estaba registrado el delito de compra y venta de vidas. Entonces lo que hicieron, ya que tenían que articular un delito para hacer la denuncia penal, hicieron una denuncia de supresión del Estado civil. Esto es un término técnico, pero se los voy a desglosar para que lo puedan entender fácilmente. La supresión del Estado civil es cuando se intenta o se logra robar o alterar la identidad de una persona para cambiar la relación legal con sus padres de una persona, violando los derechos a la identidad. Básicamente, él apuntó con el único delito más cercano a eso, que se le habían llevado desde Entre Ríos hasta Buenos Aires, a más de 200 kilómetros de distancia, para sustraerla de su entorno y no respetarle el derecho que tenía ella de saber quién era su padre, de saber de dónde venía. Acompañó la denuncia diciendo que se debía investigar el tráfico de este bebé, la venta. El fiscal acompañó la causa. Sin embargo, cuando llegó a las manos del juez, el juez dijo: aquí hay un problema. El Código Penal argentino no registra la compra y venta de bebés como un delito hasta ese entonces. Entonces no podemos seguir con esa investigación. Y con respecto a la supresión del Estado civil, como la guarda temporal, como bien dice el nombre, todavía no había definido la situación de Milagros, y en cuanto al registro civil seguía siendo Fornerón. No podía seguir investigándose más. El juez básicamente lo que hizo fue agarrar el caso, fue agarrar esa evidencia que tenían, fue agarrar las sospechas, la posibilidad de que se había comprado y vendido una vida, y las tiró a la basura, archivándolas. Básicamente, para poner un ejemplo absurdo, pero que es fácil de entender, es como decir que hoy maten a una persona con un cuchillo de juguete y que eso no esté articulado en el Código Penal y digan: no lo podemos investigar porque no está en el Código Penal matar con un cuchillo de juguete. Eso fue básicamente lo que pasó. Por un tecnicismo, por una parte muy concreta, decidieron mirar a otro lado, decidieron no investigar un delito atroz que había sucedido. Leonardo Fornerón siguió peleando, nunca se quedó de brazos cruzados. Llevó su caso a la Cámara de Apelaciones para que revoquen esa guarda temporal que habían dado, para que revoquen esa vulnerabilidad que pusieron, ese incumplimiento con los derechos de la identidad de Milagros. La Cámara lo aprobó. Sin embargo, en 2005, el Superior Tribunal de la provincia decidió revocar lo antes dicho, diciendo que por el paso del tiempo, ya teniendo 5 años, no se podía devolverle la tenencia o darle la tenencia a Leonardo por los vínculos afectivos creados por el paso del tiempo. En diciembre de 2005, el Superior Tribunal de la provincia, que decidió revocar la decisión de la Cámara de Apelaciones, estableció los márgenes para que se le diera a la familia adoptiva la resolución de adopción simple. Básicamente, le dieron la adopción de Milagros Fornerón de manera definitiva.
En 2004, volviendo un poco para atrás, Fornerón veía que la justicia no estaba funcionando, que no lo iban a ayudar. Entonces decidió hacer la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 6 años más tarde, el caso llegó y fue procesado por la Corte Interamericana. Básicamente establecieron que como era un caso relacionado con la adopción y con la identidad, no debía postergarse y debía tratarse con la mayor celeridad posible. El 27 de diciembre de 2012, la Corte Interamericana dictó su sentencia. Básicamente, criticó todo el actuar y el proceder de la justicia en Argentina. Criticó los estereotipos de género, que básicamente le decían a Leonardo que porque no tenía una mujer al lado, no podría cuidar adecuadamente de Milagros. Criticaron también la lentitud con la que se trató todo. Estas cosas, si se deja pasar el tiempo, genera daños que son irrevocables. Además de esto, criticó fuertemente la posición de los jueces que tomaron el camino de mirar hacia un costado. Tenían un delito, tenían en presencia de ellos una situación para proteger los derechos de un menor, de un niño, de un bebé. Y sin embargo, decidieron usar un tecnicismo para no investigar y no proceder con el caso. En resumen, la Corte Interamericana le dio la razón y mostró y reconoció que los derechos de Leonardo habían sido vulnerados. Sin embargo, no restituyó la tenencia de Milagros. Ya por este entonces, con 12 años, decidieron que lo que había que hacer era establecer un régimen de visitas, el cual todavía no se había implementado. También dictaminó que el Estado argentino tenía que implementar en el Código Penal como delito la compra y venta de vidas para evitar futuros casos de este estilo. Y además de esto, le hizo pagar miles y miles de dólares al padre, a la hija y al proceso por haber incumplido con los derechos fundamentales y haber dejado que esta violación suceda. En el 2018, una vez establecido esta nueva ley, Leonardo decidió seguir con la justicia. Decidió que debía hacerse una denuncia para que encuentren los responsables y que paguen las consecuencias por los delitos cometidos. La corte rápidamente actuó y decidió imputar a más de 10 personas, incluyendo a la madre biológica, a los padres adoptivos, a los jueces, al defensor de menores, a todas estas personas que fueron partícipes y que intervinieron y tuvieron una influencia en que los derechos de Milagros y Leonardo fueran vulnerados. Lastimosamente, la resolución de esto sigue pendiente y aún el Estado argentino, la justicia argentina, no se ha responsabilizado en encontrar los responsables por este accionar. Lastimosamente para Leonardo, una vez que se le fue dada la justicia, que se le reconocieron sus derechos y que se le reconoció como el padre de su propia hija, ya era demasiado tarde. Por motivos evidentes, el paso del tiempo, la falta de conexión de vínculos, la desconexión con él, Milagros decidió abandonar con las visitas y ahora, con 25 años, no se sabe de que esté en contacto alguno con Leonardo. Leonardo, con sus propias palabras, dice que buscó en la justicia que le devolvieran a su hija, que tendría que haber tomado la oportunidad de llevarse a su hija cuando pudo. Pensó que el sistema se la devolvería. Sin embargo, esto no fue así. Lastimosamente para él, el caso no tuvo un final feliz. Nunca pudieron restablecer ese vínculo. Sin embargo, él está muy orgulloso de haber seguido adelante
de nunca haber bajado los brazos, de haber peleado por su hija y de haber sentado un precedente que sirvió para que la misma Argentina cambie su código, cambie su sistema judicial y que a otras personas no les suceda lo mismo. Que por venir de una situación más humilde, de estar soltero o cualquier argumento sin sentido, no sea usado para que te arrebaten de tus manos a tu hija. Él solo tuvo un encuentro a los 5 años con su hija. Leonardo se encontró con Milagros. Se le obligó a presentarse como un amigo, ni siquiera como su propio padre. Ella le intercambió un muñeco, un conejo, y ella le dio un dibujo. Esa fue la única visita que tuvo en sus años de infancia. Se rumorea también que hubo mucha corrupción de por medio. Se dice que los jueces estaban comprometidos por dinero, que el defensor de menores tuvo su parte en que toda esta historia se diera así. Una de las cosas que se dice que resulta más inquietantes es que la factura del policlínico privado donde nació Milagros, un día antes de que fuera dada en adopción, fue pagada por los mismos padres adoptivos de Buenos Aires. Hay muchos rumores. Se dice que hubo corrupción de por medio, que hubo sobornos para que todo este sistema no respetara los derechos de Leonardo y de Milagros. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que fueron sobornos? ¿Que estuvieron comprometidos de alguna manera? ¿O que fueron simplemente consecuencias? Dime en tu caso qué harías. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué es lo que piensas de esto? ¿Qué es lo que te dice del sistema de la justicia? ¿Siguen creyendo en la justicia? ¿O acaso ya la han dado por perdida? Déjenme todas sus respuestas en el comentario. Los estaré leyendo. Suscríbanse y denle like para más casos inquietantes como este.